La profesora de mi hijo era la amante de mi esposo. Así fue como los atrapé. Mi vida, hasta ese momento, era una estructura que yo misma había diseñado. Me llamo Elena y soy arquitecta. Pienso en términos de cimientos, de vigas de soporte, de fachadas y de espacios interiores. Mi mundo se basaba en la lógica, en la precisión y en la creencia de que si los cimientos son sólidos, el edificio puede soportar cualquier tormenta. Mi matrimonio con David era la viga maestra de mi vida. Llevábamos 12 años casados, y nuestro hijo de 8, Nico, era el corazón de la casa, el espacio lleno de luz alrededor del cual giraba todo lo demás. David era financiero. Un hombre de números, de mercados, de riesgos calculados. Era guapo de una manera tranquilizadora, con el pelo empezando a encanecer en las sienes y una sonrisa que siempre me había parecido el ancla de mi mundo. Juntos, habíamos construido una vida que era la envidia de nuestros amigos. Una casa bonita en un barrio tranquilo, éxito profesional y un hijo que, aunque a veces nos sacaba de quicio, era nuestro proyecto más preciado. La primera grieta en mi perfecta estructura no fue un estruendo, sino un susurro. Empezó con Nico. Nuestro hijo era brillante, creativo y divertido, pero las matemáticas y la lectura se le atragantaban. Cada reunión de padres y maestros era una variación del mismo tema. Nico es un niño encantador, pero se distrae, le cuesta concentrarse. Sentíamos la frustración de no saber cómo ayudarlo. Entonces, a mitad de tercer grado, llegó Sofía. La señorita Sofía, como la llamaba Nico, era la nueva profesora. La conocimos en una junta escolar. Era joven, de unos 30 y pocos, con unos grandes ojos castaños que irradiaban una mezcla de calidez y seriedad. Hablaba con una pasión por la enseñanza que era contagiosa. No era una belleza despampanante, sino algo más peligroso. Era genuinamente hermosa de una manera natural y accesible. Tenía una forma de escuchar que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Nico no tiene un problema de inteligencia, nos dijo en nuestra primera reunión privada, su mirada pasando de mí a David. Tiene un problema de confianza. Necesita encontrar la manera de que el aprendizaje sea un juego, no una obligación. Y yo voy a ayudarlo a encontrarla. Salimos de esa reunión sintiéndonos, por primera vez, esperanzados. David, que normalmente se desconectaba en los asuntos escolares, parecía impresionado. Es increíble, dijo mientras caminábamos hacia el coche. Finalmente, alguien que entiende. Es dedicada, ¿no crees? Sí, lo es, respondí, sintiendo una punzada de algo que no pude identificar. ¿Celos? No, era ridículo. Era la profesora de mi hijo. Era gratitud lo que sentía. O eso me dije a mí misma. Las semanas siguientes fueron una revelación. Nico empezó a traer mejores notas. Hablaba de la señorita Sofía como si fuera una superheroína. Nos contaba cómo le enseñaba trucos para multiplicar y cómo le leía capítulos de libros de aventuras después de clase. Sofía nos enviaba correos electrónicos casi a diario, detallando los progresos de Nico, sugiriendo ejercicios para hacer en casa. La comunicación se volvió una constante. A veces, David respondía a sus correos desde su teléfono en la cena. Es sobre Nico, decía, sin levantar la vista. Sofía sugiere una nueva app para la dislexia. Es fantástica, de verdad. Yo asentía, complacida. Por fin, David se involucraba. Había encontrado una aliada en la educación de nuestro hijo. La gratitud que sentía hacia esa mujer era inmensa. Ella estaba reparando las pequeñas fisuras en la confianza de mi hijo. Poco sabía yo que, al mismo tiempo, estaba abriendo una falla tectónica bajo los cimientos de mi propia casa. Como arquitecta, estoy entrenada para detectar anomalías. Un ángulo que no está a 90 grados, una línea que no es paralela, un material que no se comporta como debería. En mi matrimonio, las primeras anomalías fueron tan sutiles que casi las descarté como paranoia. Empezó con el teléfono de David. Siempre había sido un hombre descuidado con sus cosas. Dejaba el teléfono en la mesa de la cocina, en el sofá, a veces incluso en el baño. De repente, su teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Lo llevaba consigo a todas partes. Si lo dejaba cargando, lo ponía con la pantalla hacia abajo. Cuando le pregunté, su respuesta fue lógica. Es por el trabajo. Con el mercado de Asia, me llegan notificaciones a todas horas y no quiero que te despierte la luz de la pantalla. Tenía sentido. Era considerado. Y sin embargo, luego vino su cambio de hábitos. David siempre había sido un hombre de rutinas. Gimnasio a las 6 de la mañana, trabajo, casa. Los fines de semana eran para Nico y para mí. Pero de repente, empezaron a surgir cenas de trabajo imprevistas. Reuniones de última hora con clientes. Salía de casa oliendo a su colonia de siempre y volvía tarde, oliendo a cansancio y a una vaga excusa. Una noche, volvió pasadas las 11. Yo estaba en la cama, fingiendo dormir. Se desvistió en silencio y se metió bajo las sábanas. No olía a alcohol de bar ni a comida de restaurante. Olía a limpio, como si se hubiera duchado. Y había un aroma débil, floral, que no era mi perfume. Pensé en el gimnasio de su oficina.
Quizás se había duchado allí. Era una explicación plausible. Siempre había una explicación plausible. La verdadera alarma sonó con la colecta anual de la escuela. Yo siempre me encargaba de todo lo relacionado con la escuela, pero ese año, David se ofreció a liderar el comité de recaudación de fondos. Tengo experiencia en finanzas. Elena. Puedo conseguir donaciones de empresas. Será bueno para la escuela y para que Nico vea que me involucro. La idea era buena, pero la ejecución fue extraña. Las reuniones del comité, que consistían en él, otras dos madres y, por supuesto, la señorita Sofía como enlace con el profesorado, se extendían hasta altas horas. Estamos planificando la estrategia. Sofía tiene unas ideas increíbles para la subasta silenciosa, me explicaba, sus ojos brillando con un entusiasmo que no le había visto en años. Un viernes por la noche, me dijo que tenían una reunión crucial en la escuela. A las 10, Nico ya dormía y yo estaba viendo una película. Recibí una llamada de mi hermana. Mientras hablaba con ella, entré en nuestro estudio para buscar un documento. La computadora de David estaba encendida. La pantalla mostraba su calendario. Y allí, en la franja de las 8 a las 11 de la noche, no ponía reunión comité escuela. Ponía S. Solo una letra. S. De Sofía. Mi corazón dio un vuelco. Hice clic en la cita. No había más detalles. Era solo un bloque de tiempo, marcado con una inicial. Podía no ser nada. Pero mi instinto, esa parte primitiva de mi cerebro que no opera con lógica sino con una verdad visceral, me dijo que era ella. Cerré la computadora justo cuando escuché su coche en la entrada. Cuando entró, sonreía. Fue un éxito. Creo que vamos a superar la meta de recaudación, dijo, dándome un beso en la frente. Su aliento olía a vino tinto. Qué bien, cariño, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Debes estar agotado. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedé con los ojos abiertos, mirando al techo. Me sentía como la habitante de una casa que sabe, en el fondo de su ser, que hay una grieta en los cimientos. Y que si tiraba del hilo equivocado, las paredes se vendrían abajo. La paranoia es un veneno lento. Te convences a ti misma de que estás loca, de que ves fantasmas donde no los hay. Durante una semana, intenté ignorar la S en el calendario. Intenté creer en las reuniones nocturnas, en el teléfono boca abajo, en el perfume ajeno. Pero la arquitecta en mí no podía dejarlo pasar. Una vez que has detectado una falla estructural, ignorarla es una negligencia profesional. Y mi matrimonio era el proyecto más importante de mi vida. Decidí empezar una inspección. Discreta. Metódica. Sin emociones. El primer paso fue el coche. Al día siguiente, mientras David estaba en el gimnasio, salí con la excusa de tirar la basura y abrí su coche. Olía a limpio, pero ese aroma floral persistía, mezclado con el ambientador de pino. Revisé la guantera. Pólizas de seguro, el manual del coche, un par de gafas de sol viejas. Nada. Debajo del asiento del copiloto, mis dedos rozaron algo. Un solo pendiente. Pequeño, de plata, con forma de una diminuta hoja. No era mío. Nunca había visto esa joya en mi vida. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Lo fotografié con mi teléfono y lo volví a colocar exactamente donde lo encontré. No podía quedármelo. Quedármelo sería una declaración de guerra, y yo todavía estaba en la fase de reconocimiento. El segundo paso fue financiero. Teníamos cuentas conjuntas, pero David manejaba las inversiones y tenía una tarjeta de crédito de la empresa para gastos de representación. Nunca había revisado sus extractos. Esa noche, cuando se durmió, encendí su portátil. Adivinar su nueva contraseña fue más fácil de lo que pensaba. Probé mi cumpleaños, el de Nico, nuestro aniversario. Nada. Luego, por un impulso enfermo, probé el cumpleaños de Nico, pero cambiando el año por el actual. Nico 2025. Funcionó. Sentí una oleada de náuseas. Su contraseña era nuestro hijo. La coartada perfecta. Abrí los extractos de la tarjeta de empresa. Cenas caras en restaurantes de negocios, viajes, hoteles. Todo parecía normal. Pero luego me fijé en los cargos más pequeños. Cafés a media tarde en un Starbucks cerca de la escuela de Nico, 2 veces por semana. Un cargo en una pequeña floristería boutique del centro el mes pasado. Y el más revelador, 2 entradas para una exposición de arte impresionista un martes por la tarde, un día que supuestamente estaba en una conferencia telefónica con Hong Kong. Recordé una conversación casual con Nico. Mamá, ¿sabes que a la señorita Sofía le encantan los mismos cuadros que a ti? Me enseñó una foto de unos nenúfares que vio el otro día. Las piezas encajaban con una precisión cruel. El pendiente, los cafés, las flores, el museo. No era una investigación. Era una autopsia de mi matrimonio. Pero la prueba definitiva, la que me rompió por dentro, llegó de la forma más inesperada. David tenía un viejo maletín de cuero que ya no usaba. Estaba en el fondo de nuestro armario, acumulando polvo. Un día, buscando unas mantas de invierno, lo moví. Se sentía extrañamente pesado.
Lo abrí. Dentro, bajo una pila de papeles viejos, había un teléfono. Un smartphone barato, de prepago. Un teléfono fantasma. Lo encendí. No tenía contraseña. Y solo había un número en los contactos, guardado como Proyecto Ángel. Mi sangre se heló. Ese era el nombre en clave que David le había puesto a la campaña de recaudación de fondos de la escuela. Abrí los mensajes. Y allí estaba. Toda la sórdida, detallada, desgarradora verdad. No puedo dejar de pensar en la tarde del martes. Eres magia, S. Contando los minutos para la reunión del viernes. Nico me ha dicho hoy que su madre es la mejor arquitecta del mundo. Ojalá supiera que tú estás rediseñando el mundo de su padre. Leí y leí, desplazándome hacia atrás semanas, meses. Hablaban de todo. De sus encuentros, de sus planes. Hablaban de mí. Elena no sospecha nada. Está demasiado ocupada con su nuevo proyecto. A veces me siento culpable. Ella es una buena madre. No es culpa tuya, David. El amor no se planea. Simplemente sucede. La última frase era de ella. De Sofía. La mujer a la que le había confiado la mente y el corazón de mi hijo. La mujer que me sonreía en los pasillos de la escuela y elogiaba los dibujos de Nico. Cerré el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Me senté en el suelo frío del armario, rodeada de la ropa que compartíamos, del olor de nuestra vida juntos. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un frío que me calaba hasta los huesos. La estructura de mi vida no tenía una grieta. Se había derrumbado. Y yo estaba sentada entre los escombros. La inspección había terminado. Ahora comenzaba la demolición. El descubrimiento del teléfono fantasma cambió las reglas del juego. La fase de recolección de pruebas había terminado. Ahora comenzaba la fase de estrategia. Mi primera reacción fue un impulso primario y violento: confrontarlos. Imaginarme irrumpiendo en el aula de Sofía, con el teléfono en la mano, gritando. Imaginarme estrellando el portátil de David contra la pared. Pero la arquitecta en mí se impuso. La emoción ciega lleva a errores de cálculo. Una demolición descontrolada puede causar daños colaterales. Y mi principal preocupación era proteger la única estructura que quedaba intacta: mi hijo, Nico. Una escena de gritos y acusaciones lo traumatizaría. Necesitaba algo más. Necesitaba un final que fuera mío. Necesitaba que ellos no tuvieran escapatoria, ni excusas, ni la posibilidad de manipular la narrativa y presentarse como víctimas de una esposa histérica y paranoica. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba atraparlos en el acto. Pasé los siguientes días viviendo una doble vida. De cara al exterior, era la misma Elena de siempre. Preparaba el desayuno, ayudaba a Nico con los deberes, le preguntaba a David por su día. Pero por dentro, era una máquina calculadora. Observaba cada uno de sus movimientos, no con el corazón roto de una esposa traicionada, sino con la mirada fría de un estratega. Consulté a una abogada, una vieja amiga de la universidad, especializada en divorcios. Le conté todo, mostrándole las fotos del pendiente y las transcripciones de los mensajes. Tienes más que suficiente para un divorcio contencioso, Elena, me dijo, su voz llena de compasión. Pero si quieres la prueba definitiva, la pistola humeante, tienes que ser inteligente. Juntas, trazamos un plan. No sería una emboscada impulsiva. Sería una operación calculada, diseñada con la misma precisión con la que diseñaría un edificio. El primer paso era crear la oportunidad perfecta. Revisé el calendario escolar. En 2 semanas, tendrían lugar las reuniones trimestrales de padres y maestros. Eran reuniones individuales, de 20 minutos cada una. La nuestra estaba programada para un jueves a las 6 de la tarde. Era el escenario ideal. Un encuentro oficial, ineludible, que les proporcionaba la coartada perfecta para estar juntos. El segundo paso era la logística. Necesitaba saber dónde se encontraban. ¿Un hotel? ¿Un apartamento alquilado? Revisé de nuevo los mensajes del teléfono fantasma. Hablaban de nuestro nido, de casa. Me di cuenta con horror de que probablemente se referían al apartamento de ella. Vivía en un complejo de edificios nuevos a unos 15 minutos de la escuela. Encontrar la dirección fue fácil. Estaba en el directorio del personal de la escuela. El tercer paso, el más difícil, era conseguir acceso. ¿Cómo entraría en su apartamento? Durante días, le di vueltas al problema. No podía forzar la cerradura. Necesitaba una llave o una excusa. La solución me la dio el propio David, sin saberlo. Una noche, mientras hablábamos de la colecta escolar, comentó: Sofía es increíblemente organizada. Pero es un desastre con las plantas. Me dijo que se le mueren todas. Una vecina suya, una señora mayor, se las riega cuando ella tiene que viajar por algún curso de formación. Una vecina. Una señora mayor. Era un tiro en la oscuridad, pero era mi única opción. Al día siguiente, me tomé la tarde libre. Conduje hasta el complejo de apartamentos de Sofía. Era moderno, impersonal.
Me senté en mi coche, al otro lado de la calle, y observé. Después de una hora, vi a una mujer de unos 70 años salir del portal, luchando con unas bolsas de la compra. Arranqué el coche y me detuve a su lado. «Disculpe, señora, ¿necesita ayuda?», le dije, con mi mejor sonrisa. Me miró con gratitud. La ayudé a llevar las bolsas a su apartamento, que estaba en el mismo piso que el de Sofía. Mientras caminábamos por el pasillo, me armé de valor. «Mi hijo está en la clase de la señorita Sofía», dije, como si fuera una coincidencia. «Es una profesora maravillosa. De hecho, quería dejarle un pequeño detalle de agradecimiento, pero no sé si estará en casa». «Oh, Sophie, es un encanto», dijo la mujer. «Pero no creo que esté. Se fue esta mañana muy temprano. A veces me pide que le recoja el correo o le riegue el geranio cuando se va. Pobre, no tiene mano para las plantas». «Bingo. Pues qué lástima», dije, fingiendo decepción. Quería darle una sorpresa. La mujer dudó un segundo. «Bueno, si es solo dejar algo dentro, yo tengo una llave de emergencia que me deja. Para las plantas. Ya sabe». Mi corazón se aceleró. No podría pedirle eso. Sería abusar de su confianza. «Tonterías. Hija. Por una buena profesora, lo que sea. ¿Qué quieres dejarle?». Le enseñé una bolsa de una tienda de regalos que había comprado por el camino. Dentro había una vela aromática. Parecía inofensivo. Convencida, la mujer abrió su puerta, buscó en un cajón y sacó una llave. «Es el 3B. Déjaselo en la mesita de la entrada y cierra bien. Y no le digas que te he ayudado, no quiero que piense que me meto en sus cosas». Le di las gracias 1.000.000 de veces. Cuando se cerró su puerta, me quedé en el pasillo, sosteniendo la llave de plata en mi mano. Sentía su peso, frío y metálico. Era la llave del apartamento de la amante de mi marido. Era la llave de mi futuro. El plano estaba completo. Solo quedaba esperar el día de la demolición. El día de la reunión de padres y maestros, el aire en nuestra casa era espeso con una tensión que solo yo podía sentir. Me vestí con un cuidado casi quirúrgico. Un pantalón negro, una blusa de seda, un blazer. Quería parecer serena, profesional. La arquitecta a cargo de su proyecto, no la esposa al borde de un colapso. David, por su parte, parecía emocionado. Se puso su mejor camisa, se afeitó con esmero. Lo achacó a la importancia de la educación de Nico. «Quiero que Sofía vea que somos un frente unido, que nos tomamos esto en serio», dijo, ajustándose el nudo de la corbata. La ironía era tan amarga que casi me ahogo. Dejamos a Nico con una niñera y condujimos a la escuela en silencio. Yo repasaba el plan en mi cabeza una y otra vez. Cada paso, cada contingencia. Tenía el teléfono fantasma en mi bolso, completamente cargado. Tenía la llave del apartamento de Sofía en el bolsillo de mi blazer, fría contra mi piel. La reunión fue una obra de teatro surrealista. Nos sentamos en las pequeñas sillas del aula, frente a Sofía, que nos sonreía con su habitual calidez profesional. Habló del increíble progreso de Nico, de su nueva confianza. David asentía, serio, haciendo preguntas inteligentes. Eran la imagen perfecta, dos padres preocupados y la profesora dedicada. Observé a David mirarla. No era una mirada lujuriosa, sino algo mucho más íntimo. Una mirada de complicidad, de secreto compartido. En ese momento, sentí un odio tan puro y concentrado que me asustó. Y creo que si seguimos trabajando juntos, Nico terminará el año escolar con un éxito rotundo, concluyó Sofía, juntando las manos sobre su escritorio. Era mi momento. Saqué mi teléfono, el mío, no el fantasma, y miré la pantalla con una expresión de pánico fingido. «Oh, no. Lo siento muchísimo», dije, poniéndome de pie de golpe. «Acabo de recibir un mensaje. Mi madre se ha caído. Vive sola y no me contesta al teléfono. Tengo que irme. David, ¿puedes terminar tú?». David y Sofía me miraron, sus rostros una mezcla de sorpresa y preocupación. «Claro, cariño, por supuesto», dijo David, levantándose para abrazarme. «Ve. ¿Quieres que te acompañe?». No, tú quédate. Es importante terminar esto. Te llamo en cuanto sepa algo». Le di un beso rápido en la mejilla. Luego me volví hacia Sofía. «Lo siento de verdad. Muchas gracias por todo lo que hace por Nico. No te preocupes, Elena. La familia es lo primero. Espero que tu madre esté bien», dijo, su voz rebosante de una falsa empatía que me revolvió el estómago. Salí del aula a toda prisa, sin mirar atrás. Crucé los pasillos de la escuela, salí al aparcamiento y me subí a mi coche. Pero no conduje hacia la casa de mi madre. Conduje hacia el apartamento de Sofía. El trayecto de 15 minutos se me hizo eterno. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de miedo, adrenalina y una determinación gélida. Aparqué a una manzana de distancia y caminé. Entré en el edificio como si me perteneciera. Subí en el ascensor hasta el 3er piso. El pasillo estaba en silencio. Me paré frente a la puerta del 3B. Saqué la llave. Mis manos temblaban,
pero la introduje en la cerradura. Giró con un suave clic. Empujé la puerta y entré, cerrándola detrás de mí sin hacer ruido. El apartamento era exactamente como la había imaginado. Ordenado, impersonal, decorado con muebles de diseño barato y copias de cuadros impresionistas en las paredes. Olía a ella. A ese perfume floral que había detectado en el coche de David. Me deslicé por el pequeño recibidor y me escondí en un hueco junto a un gran armario, un punto ciego desde la entrada. Apagué el sonido de mi teléfono. Y esperé. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Cada crujido del edificio me hacía saltar. Oía el latido de mi propio corazón en mis oídos. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si David simplemente se iba a casa? Entonces, oí el sonido de la llave en la cerradura. La puerta se abrió y entraron. Se estaban riendo. Tu cara de preocupación era digna de un Oscar, dijo David, su voz relajada, feliz. Tenía que ser convincente. ¿Crees que se lo haya creído? Respondió la voz de Sofía. Por supuesto. Elena confía en mí. Se besaron. Un beso largo, profundo, a solo unos metros de donde yo estaba, oculta en las sombras. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Oírlo era una cosa. Verlo era otra completamente distinta. Era ver la demolición de mi vida en tiempo real. Te eché de menos, susurró él, su mano en su cintura. Estos días han sido un infierno. Solo tenemos una hora, dijo ella. Luego tienes que volver a casa y jugar al marido preocupado. Una hora contigo es mejor que toda una vida con ella, respondió él. Esa fue la frase. La frase que hizo añicos la última partícula de duda o compasión que pudiera quedarme. Esperé a que se movieran hacia el salón, dándome la espalda. Entonces, con un pulso extrañamente firme, salí de mi escondite. Encendí la luz del recibidor. No te preocupes, David, dije, mi voz cortando el silencio como un trozo de cristal. No tendrás que jugar más. Se giraron de golpe. Sus rostros eran un poema del horror. La sonrisa de David se congeló y se descompuso en una máscara de pánico puro. Los ojos de Sofía se abrieron como platos, su color de piel pasando de un sonrojo post-beso a un blanco ceroso. Se separaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. El silencio que siguió fue denso, pesado. Se podía oír el zumbido de la nevera, el tic-tac de un reloj en la pared. Yo permanecí de pie junto al interruptor de la luz, inmóvil. La arquitecta observando cómo su edificio se derrumbaba en un silencio atronador. David fue el primero en hablar. Su voz era un graznido. Elena, ¿qué haces aquí? Mi madre está perfectamente, le interrumpí, mi voz peligrosamente tranquila. Se agradece tu preocupación. Me acerqué a la mesa de centro del salón y saqué el teléfono fantasma de mi bolso. Lo deslicé sobre la superficie de madera. Aterrizó con un chasquido seco. Pero creo que deberíamos hablar del proyecto Ángel. Continué. Un proyecto de recaudación de fondos muy íntimo, por lo que he podido leer. Sofía miró el teléfono y luego a mí, y vi el terror convertirse en comprensión. Se llevó una mano a la boca. David miraba el teléfono como si fuera una serpiente. Elena, yo, puedo explicarlo, tartamudeó. ¿Explicar? Repetí la palabra, saboreando su absurdo. ¿Qué vas a explicar, David? ¿Los 247 mensajes? ¿Las fotos? O quizás me explicarás esta frase tuya. Una hora contigo es mejor que toda una vida con ella. No, creo que esa es bastante clara. No necesita explicación. Me volví hacia Sofía, que parecía haberse encogido. Ya no era la profesora segura y apasionada. Era solo una mujer asustada en su mediocre apartamento. Y usted, señorita Sofía. La mujer a la que le confié lo más preciado que tengo. La que me miraba a los ojos y me hablaba del bienestar emocional de mi hijo mientras se acostaba con su padre. Me pregunto qué dirá el director de la escuela cuando le enseñe su impecable ética profesional. Por favor, no hagas esto, susurró ella, las lágrimas empezando a correr por sus mejillas. Perderé mi trabajo. Mi vida está aquí. ¿Tu vida? Solté una risa, un sonido hueco y sin alegría. Acabas de volar por los aires la mía. ¿Y te preocupa tu trabajo? La audacia es realmente impresionante. David finalmente reaccionó. Dio un paso hacia mí. Elena, por favor, no metas a la escuela en esto. Esto es entre tú y yo. Lo arreglaremos. Lo miré. Realmente lo miré. Al hombre con el que había construido una vida, con el que había soñado un futuro. Y ya no veía al ancla de mi mundo. Veía a un extraño. Un cobarde. No hay nada que arreglar, David. Una estructura con los cimientos podridos no se arregla. Se demuele. Y esto, dije, haciendo un gesto que abarcaba la habitación, a ellos, toda la mentira, es el día de la demolición. Saqué la llave de mi bolsillo y la dejé sobre la mesa, junto al teléfono. Te enviaré los papeles del divorcio a tu oficina. No vuelvas a casa. Empaca tus cosas cuando yo no esté.
Le diremos a Nico que te has ido a un largo viaje de trabajo, hasta que encuentre la manera de explicarle que su padre y su profesora favorita han destruido a nuestra familia. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No corrí. Caminé con la espalda recta, con la dignidad que me quedaba. Cada paso era un esfuerzo monumental. Elena, espera. La voz de David sonaba rota. No me detuve. Abrí la puerta y salí al pasillo. La cerré detrás de mí, dejando atrás el desastre, el hedor de la traición y los restos de la vida que una vez fue mía. Mientras caminaba hacia mi coche bajo la lluvia que había empezado a caer, las lágrimas finalmente llegaron. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de pérdida, de una claridad dolorosa. La casa que había diseñado y construido con tanto amor ya no existía. Solo quedaban los escombros. Pero yo era arquitecta. Sabía cómo limpiar los escombros. Sabía cómo leer los planos. Y sabía, con una certeza que me helaba y me fortalecía al mismo tiempo, que a partir de ese terreno baldío, construiría algo nuevo. Algo solo para mí. Y para Nico. Una estructura más pequeña, quizás, pero con cimientos de verdad.